le bendiga. Gracias a Dios por la bendición que nos da de poder tener este tiempo de adoración, de alabanza. Gracias a Dios por tenerme acá frente a ustedes. La que es una gran bendición. Para mí es un gran privilegio servirle al Señor. Herramienta e instrumento en sus manos son. Gracias le damos a Dios. Todos los domingos hemos estado estudiando, ustedes bien saben, el Evangelio según San Juan, según Juan, y vamos ahora al capítulo 13. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. El 6 dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y mi cabeza. El 10 dice: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? El 13 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a tener un momento de oración y vamos a estudiar la palabra de Dios. Padre, muchas gracias por la bendición que nos das de poder estar en tu presencia. Gracias por tu palabra, Dios. Ella es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo, dice tu palabra. Señor, me pongo ante ella y ante tu pueblo, tus hijos, para que tú hables, Señor, conforme a la necesidad y conforme a tu propósito. Señor, ella no vuelve vacía. Ponemos nuestros corazones en tus manos, Dios, para que tú nos edifiques. Edifícanos por medio de tu palabra, y que tu Espíritu Santo sea el que nos redarguya, el que nos convenza, el que nos enseñe, que la iglesia suya, oh Dios, sea edificada. Que tú uses, Señor, el ministerio que tú me has dado para servir, para bendecir a mis hermanos. Señor, gracias, Dios, porque tú me das el privilegio y la bendición de poder estar al frente de tu iglesia. Gracias, Dios, por este tiempo.
pedimos que tú abras nuestro corazón y que tú nos enseñes. Úsame como un instrumento en tus manos, como un barro imperfecto delante de ti y delante de tu pueblo. Ayúdanos, Dios, a poder poner en práctica lo que tú nos enseñes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hemos estado estudiando el Evangelio según Juan y debo decir dos cositas antes de entrar a la introducción como tal. Es que el Evangelio de Juan, el capítulo 20, versículo 31, nosotros sabemos que dice que estas cosas que están aquí escritas se han escrito para que todo aquel que lea, aprenda o escuche la palabra de Dios vea a Cristo, llegue a Cristo, tenga la vida eterna. Es decir, nada de lo que está aquí escrito debe reflejar otra cosa sino a Cristo, Entonces, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, dice eso, que estas cosas están aquí escritas, Jesús las escribió para que veamos al Hijo de Dios, el Dios Altísimo. Debemos apuntar, cuando leemos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan y en otras porciones, se debe apuntar a Cristo, se debe mirar a Cristo. Otra cosa, del capítulo 12 hasta el capítulo 17, hay un cambio de escenario del Señor Jesús. El Señor Jesucristo en el capítulo 12, versículo 36, dice: luego se fue de ellos y se ocultó. ¿De ellos quiénes? De la multitud. Él está enseñando hasta el capítulo 12 a la muchedumbre. Estaban obviamente sus discípulos en algunas oportunidades, pero él está enseñando a la muchedumbre, a la multitud. Del capítulo 13 al capítulo 17, él comienza a enseñar a sus discípulos. Él comienza una preparación del corazón de sus discípulos. Él comienza un estudio que nosotros lo hemos visto y lo vamos a ver por parte, quizás lo vamos a ver por parte en las divisiones en varios domingos, pero fue en esa noche, fue en esa última semana. Él comenzó a preparar el corazón de sus discípulos. Y es interesante que en este evangelio, en la antesala de la fiesta de la Pascua, que es de lo que nos habla el primer versículo, la primera frase de este hecho, Lucas, Juan y Marcos dicen que sus discípulos, anterior a esto, dicen que sus discípulos se estaban peleando para ver quién era el mayor. Sus discípulos estaban discutiendo para ver quién iba a ser primero en el reino de Dios. Sus discípulos estaban viendo a ver quién iba a ser reconocido en la antesala a esto. Aunque Juan no nos los dice, ahí está revelando algo que hay en el corazón de sus discípulos. Sin duda alguna, nosotros notamos en el mismo pasaje que leímos, notamos la reacción de Pedro. Señor, tú no me lavarás jamás los pies. Eso revela algo en el corazón de Pedro también. Eso revela algo en el corazón de los discípulos, en la condición en la que están los discípulos. Es interesante notar que eso revela esa frase de Pedro y lo que narra Lucas, Marcos y Mateo antes de la antesala de este pasaje. La discusión de los discípulos, quién quería ser reconocido, de ser autopromocionado, de ser el primero, quién iba a estar a la derecha, quién iba a estar a la izquierda, allá en el reino, Señor, yo quiero ser, era la respuesta entre líneas, yo quiero ser, y ellos se peleaban. Eso está revelando, sin duda alguna, la condición del corazón de los discípulos. La condición del corazón del orgullo que hay en los discípulos. Y si bien es cierto que este pasaje del versículo 1 al versículo 20, si bien es cierto que casi siempre lo enfocamos o lo vemos enfocado al servicio y a la humillación, que de eso vamos a hablar un poco, pero más que eso,
yo creo que Jesús estaba preparando el corazón de sus discípulos y hace, con lo que hace y con lo que le está enseñando, quiere atacar el orgullo que hay en el corazón. El orgullo que hay en el corazón de ellos. ¿Cómo lo notamos? La reacción de Pedro. ¿Cómo lo notamos? La reacción de ellos ante lo que nos narran los otros evangelistas antes de este pasaje. Había orgullo en el corazón de los discípulos. Había altivez en el corazón de los discípulos. Querer ser mayor, querer ser primero, querer ser reconocido, querer ser renombrado. Y yo creo que en la misma condición en la que estaban los discípulos, en muchas ocasiones y en muchos escenarios nosotros nos hemos encontrado. En muchas ocasiones nosotros queremos ser reconocidos. En muchas ocasiones nosotros queremos ser renombrados. En muchas oportunidades nosotros queremos, Señor, ¿quién va a estar a tu derecha o a tu izquierda? De repente no le digamos así, pero sí queremos que el nombre nuestro sea exaltado. En muchas ocasiones tenemos que reconocer, porque ¿qué es orgullo? ¿Qué es orgullo? Cuando hablamos del orgullo, ¿qué es orgullo? Orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo. Orgullo es la intención de darle valor a nuestros méritos. Orgullo es decir, esto quedó bien o la predicación quedó bien porque la hice yo. Orgullo es el servicio o el canto quedó bien porque, obvio, estoy yo presente. No estamos muy lejos a la condición en la que estaban los discípulos. Tenemos que reconocer que de una manera u otra en nuestra vida nosotros nos hemos comportado con actitudes de orgullosos, con actitudes de altivez. Reconociendo eso, entonces tenemos que decirnos qué debo yo tomar en cuenta, qué debo yo tomar en cuenta en lo leído en su palabra, que me enseñe a mí para yo vencer el orgullo. Porque de algo sí tenemos que estar seguros. En esta era caída en la que nosotros estamos, nosotros hemos experimentado el orgullo, el egoísmo. Todos en alguna oportunidad hemos querido ser renombrados. Todos en alguna oportunidad hemos querido resaltar, pero no para la gloria de Dios. Es para que el nombre mío, el mérito, sea exaltado. ¿Qué cosa debo yo tomar en cuenta para vencer ese orgullo? ¿Qué estaba enseñando Jesús a sus discípulos, preparándole el corazón? El corazón, porque viene una etapa para ellos muy difícil. ¿Cuál etapa viene? La acepción de él. Él se va y los va a dejar. E incluso después notamos, después de esta enseñanza, es también curioso y es importante tomar en cuenta que de todas las enseñanzas que Jesús pudo tomar en cuenta, él comenzó por esta. Él está preparando, muchos lo llaman la escuela de Cristo, el maestro es Cristo, los alumnos son sus discípulos. Él está preparando el corazón de sus discípulos. Y él no comenzó por cualquier otro tema que pudo haber comenzado, importante también, sino que comenzó por este. Comenzó para prepararle el corazón a sus discípulos, para prepararnos el corazón a nosotros, entendiendo que tenemos que tomar en cuenta algunas cosas, porque en alguna vez o en algún escenario de la vida nosotros hemos sido orgullosos. Nosotros hemos experimentado el orgullo. Entonces, ¿qué cosas debo tomar en cuenta? Y así va titulado la reflexión de esta mañana. ¿Qué cosas debo yo tomar en cuenta para vencer el orgullo? Y son 4 cosas. 4 encabezados que vamos a tomar en cuenta. El primero es, debo tomar en cuenta la identidad para vencer el orgullo. La identidad. Debo tomar en cuenta la humillación.
la humillación. Debo tomar en cuenta el servicio para vencer el orgullo. Y debo tomar en cuenta el modelaje, el dar ejemplo. Vamos con el primero. Y dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, es interesante. Nosotros sabemos que la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Que no vamos a hacer énfasis por cuestiones de tiempo. La fiesta de la Pascua era una fiesta cada año, una fecha determinada, un día determinado para la expiación de los pecados del pueblo. Eso era. Lo que ellos no sabían y lo que no podían entender era que no había el macho cabrío, no había el cordero con las características que en el Antiguo Testamento se solía hacer. Ahí no lo había, porque era Jesús. Era Jesús. Entonces, es interesante saber que la palabra sabiendo se repite varias veces. Dice el versículo 1. Versículo 1 dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Sabiendo Jesús que esa hora había llegado, dice, sigue diciendo el texto, el versículo 2, ya va, perdón. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y de dónde venía y hacia dónde iba. ¿Qué es identidad? Para yo poder vencer el orgullo, que en alguna oportunidad de una manera u otra puede llegar a mi corazón. ¿Qué es identidad? Saber quién soy. Saber quién soy. Y usted dirá, wow, es fácil. Qué fácil. Pero haga el ejercicio, pregúntele a un hermano que le diga quién es. Que le diga quién es. Y es probable que ese hermano diga, yo soy John Vuelva, si usted me pregunta a mí, y ya. Pero ¿qué significa que John Vuelva esté aquí en la tierra? ¿Qué significa que Pedro esté aquí en la tierra? Que Juan esté aquí en la tierra. ¿Qué propósito tiene Dios con Pedro, con Juan, con María, con Marta? Hacia allá apunta la palabra identidad. Saber quién soy. Saber, versículo 3 dice, saber de dónde vengo, de dónde provenía. Él está diciendo allí en el versículo 3, de dónde viene. Saber dónde estoy, qué tengo en mis manos, qué tengo, y saber hacia dónde voy. Saben que muchas personas, aún estando domingo a domingo en las iglesias, no saben dónde vienen, mucho menos no saben para qué están aquí y mucho menos tienen bien claro hacia dónde van. En muchas ocasiones, nuestra vida y nuestros errores se hacen latentes y con frecuencia con relación a la altivez y al orgullo, es producto de nosotros no saber quiénes somos. Es producto de nosotros no saber quiénes somos. Jesús estaba claro. Jesús sabía de dónde venía, versículo 3, de dónde viene, he salido de Dios. ¿Hacia dónde voy? Hacia el Padre. Y dice que el Padre le dio todas las cosas en las manos. En las manos. Es interesante tomar en cuenta y preguntarnos, ¿de dónde venimos? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Y si estoy aquí, ¿para qué? ¿Qué tengo en mis manos? ¿Qué tengo a mi alrededor? ¿Qué tengo a mi alrededor? ¿Para qué estoy aquí? Eso es identidad. Eso es identidad. ¿Para qué nosotros estamos acá? Jesús está revelando aquí, sabiendo también su condición, su divinidad, de ser omnisciente. De ser omnisciente. Él sabía todo. Ya él sabía el panorama completo. Y algo interesante, nosotros quizás sabemos hacia dónde vamos, pero que vaya a pasar de aquí a una hora,
No lo sabemos. En nuestra agenda está ya determinado, en nuestra agenda. Quizás en la agenda de Dios no lo está como nosotros lo hemos trazado. Y hay un propósito de Dios con eso, para que en nuestra identidad se vea la dependencia de Dios. Para que en nuestra identidad se vea que no dependemos de nosotros mismos. No dependemos de nuestra sabiduría. No dependemos de lo que conocemos. No dependemos aún de lo que tenemos a nuestro alrededor. Dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Cada vez que una persona esté claro de dónde viene, para qué está aquí y hacia dónde va, ella tiene una identidad clara. Tiene una identidad clara. Y nuestra identidad, nosotros sabemos que somos discípulos del Señor. Nuestra identidad debe ser Cristo. Nuestra identidad es y será siempre Cristo. Nuestro énfasis de la vida es Cristo. Lo que hacemos, lo hacemos para Cristo. Estamos donde estamos por Cristo y para Cristo. Es nuestra identidad, Cristo. Es importante tomar en cuenta, para vencer el orgullo, la identidad. La identidad. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice: no hagáis nada, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los otros como a superiores que a nosotros mismos. A superiores que a nosotros mismos. Pero este texto en nuestra vida quizás se pueda aplicar al revés. A nosotros nos gusta que nos traten como superiores a los que están. Y en el reino de Dios es distinto. El texto dice que es al revés. Nosotros debemos tratar al otro como superior a nosotros. Como superior a nosotros. Romanos 12, 3, sabiendo del concepto o de una identidad clara. Romanos 12, 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, que es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Gracias, hermano. No tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Romanos 3, 12, 3. Acá no está diciendo que no tenemos un concepto. No está diciendo que no tenemos un concepto. Acá está diciendo que cada uno de nosotros tenemos un concepto. ¿Y qué concepto? Un significado. ¿Un para qué? Una razón. Sí lo tenemos, ¿verdad? Pero ¿cómo lo tenemos? Tenemos que entender que no podemos sobreexaltar ese concepto. Dice: pero cada uno tiene la gracia dada por Dios para que tenga ese concepto. Pero ese concepto no debe ser más alto que el que debe tener. Más alto que el que debe tener. Cada uno de nosotros tenemos un gran significado para Dios. Cada uno de nosotros tenemos ese gran concepto para Dios. Pero cuidado, no se puede sobreexaltar ese concepto. Porque ese concepto lo tenemos es por Cristo, por la causa de Cristo. Ese concepto lo tenemos por la causa de Él. Y por su causa, nosotros tenemos lo que tenemos. Entonces, lo primero, cuando hablamos de vencer el orgullo, es que una persona, si comete errores de altivez, de sobreestimación, de superioridad, de orgullo, es porque no sabe quién es. Es porque no sabe quién es. La persona que sabe quién es,
la persona que sabe quién es, venció el orgullo. Se ubica, entra, cala. No se porta como superior. Sabe que está aquí para la gloria de Dios y que todo lo que debe hacer es para la gloria de Dios y que él debe suspirar, ella debe suspirar, debe hablar, debe mirar, para la gloria de Dios. Es para Dios. Eso es identidad. Identidad, saber de dónde vengo, dónde estoy, qué tengo en mis manos, de dónde viene lo que tengo, porque dice que el Padre se los dio. Eso viene del Padre, lo que tú tienes viene del Padre. Y hacia dónde voy. Y hacia dónde voy. Eso es identidad. Ahora, es interesante, acá en el pasaje, versículo 4, leímos el versículo 3, ¿verdad? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a enjuagarlos con la toalla. Cuando yo leo detenidamente el texto, me doy cuenta que el escritor Juan se dio la tarea de decir, se levantó, fue y buscó la toalla, buscó el lebrillo, buscó agua. ¿No hubiese sido más fácil para Juan escribir, le lavó los pies a los discípulos ya? Le lavó los pies a los discípulos ya. El énfasis de Juan en dar detalladamente todas las cosas es porque la humillación en nuestra vida debe ser una decisión. Debe ser una decisión en nuestra vida. Uno tiene que decidir humillarse. Uno tiene que decidir ser humilde. Y usted dirá, pero bueno, sí, Dios nos capacita, Dios nos hace acto, es un don de Dios, sí, pero es que en muchas ocasiones, muchas personas que carecen de humildad, que carecen de humillación, es porque dicen, yo soy así, sí, Dios me da el don, Dios me capacitó, sí, pero es que yo siempre soy así, yo siempre hablo así, yo siempre hago esto así, y siempre lo he hecho así. Cuidado, Dios, como te da la fe, te da la confianza, Él te capacita, Él te hace acto para que seamos humildes, para que nos humillemos. Y el paso a paso que Juan da aquí, a mí me llama la atención, es porque va como que Juan decidió dar todo. El Espíritu Santo de Dios nos inspiró para que diera detalles. Los detalles, se levantó y luego puso el lebrillo y luego buscó el agua y luego buscó la toalla y luego hizo esto y luego lavó los pies. ¿Por qué? Porque es necesario que en nuestra vida la humillación se refleje en nuestro diario andar. Es necesario que nosotros venzamos el orgullo con la humillación. Lo contrario a humillación es altivez, orgullo. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa el lavamiento de los pies? Porque era una humillación lo que estaba haciendo Jesús. El lavamiento de los pies era un acto ritual que simbolizaba la hospitalidad. La hospitalidad. ¿Qué ocurría en el contexto? Que ellos caminaban largos trayectos caminaban en sandalias abiertas y llegaban con los pies sucios. Y era un rito, era una tradición, y era un rito que donde llegaban, alguien le lavara los pies. Ahora, era un rito, era un símbolo de hospitalidad, el lavamiento de los pies, pero ¿por qué? Porque, bueno, caminaban largos trayectos, y como caminaban largos trayectos en sandalias abiertas, los pies llegaban no muy agradables. Entonces, ¿qué ocurría? La otra pregunta es, ¿quiénes
¿quiénes lavaban los pies? ¿Quiénes lavaban los pies? Las personas que lavaban los pies era aquella persona que era más insignificante. La más insignificante era la que lavaba los pies. La de menor rango era la que lavaba los pies. Es decir, estaban todos los esclavos, y el de menor rango, el más insignificante, era el que lavaba los pies. Ese era el que lavaba los pies. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los discípulos, estando allí, no se levantó a alguien a hacerlo? ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor de ellos, el Maestro de ellos, que lo dice el mismo pasaje, tuvo que hacer esto? Por eso era una humillación. Era una humillación. Él se humilló a hacer la tarea más insignificante, a hacer lo que nadie quería hacer, a hacer lo que muchos le huían para hacer, lavamiento de los pies. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Ahora, otra cosa es, usted cuando llega un pastor o llega alguien que es muy estimado por usted, un hermano de la iglesia, un hermano que ha sido de mucha bendición para usted, que es muy respetado por la familia, que es muy conocido por la iglesia, llega a su casa y va a hacer algo, a ordenar algo, a recoger una basura. Usted quizás le dice, no, qué pena, déjelo así, yo lo hago. Aquí no se vio eso. Aquí no se vio eso. Los discípulos no fueron capaces de decir, no, Señor, déjelo así, yo lo hago. Jesús nos da el ejemplo a nosotros de la verdadera humillación. Y la verdadera humillación, Filipenses 2:8, dice que Él se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto era en la vida práctica. Él nos está dando el ejemplo a nosotros en la vida práctica. Y Juan da los detalles para que nosotros entendamos de una manera u otra que tenemos que decidir ser humildes, que tenemos que pedirle a Dios que nos capacite, que nos haga acto para nosotros podernos humillar. Pero Jesús aquí en la vida práctica está dando el ejemplo, pero el mayor ejemplo que dio Jesús fue yendo a la cruz, a una verdadera humillación, a una muerte que nadie quería ir a morir de esa manera, que nadie quería estar en esa cruz. Jesús nos da el ejemplo de la verdadera humillación. La verdadera humillación. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo allí y nos da el ejemplo en la vida práctica haciendo esto. Nos da el ejemplo en la vida práctica humillándose, haciendo la tarea del esclavo de menor rango, haciendo la actividad o la tarea de la persona de menor rango. Yo pienso que yo creo que cuando los discípulos vieron esto, el corazón de ellos estaba siendo enseñado. Recuerden, anterior a este pasaje, anterior a esta escena, Señor, ¿quién va a estar al lado tuyo en el reino? ¿Quién va a estar a tu derecha? ¿Quién va a estar a tu izquierda? Señor, yo quiero ser el primero. Y Jesús le dice, humillación. Jesús le dice, humillación. ¿Cómo se los dice? Con esta escena, haciendo la tarea que nadie quería hacer. Haciendo la tarea que nadie quería hacer. Si lo bajamos a nuestra vida práctica, preguntémonos, ¿cuál es la tarea que nadie quiere hacer? ¿Cuál es la actividad que nadie quiere hacer?
¿A qué le huyen las personas cuando el pastor o el diácono o el hermano está aquí y dice necesitamos hacer esto? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué respuesta damos? ¿Qué respuesta damos a ese planteamiento cuando nos dicen hay algo que casi nadie le gusta hacer o casi nadie quiere hacer? Los discípulos están siendo enseñados para vencer ese orgullo, esa altivez, sobreestimación en su corazón por medio de la humillación. Jesucristo se humilló a hacer algo en la vida práctica que nadie quería hacer. Que nadie quería hacer. Y si el versículo 5, versículo 4, versículo 5. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahí está, nosotros notamos que Pedro está haciendo una pregunta que entre líneas está su respuesta. Señor, ¿tú me lavas los pies? No, Señor, no, tú no me vas a lavar los pies a mí. La respuesta está después. Jamás me lavarás los pies. Jamás. Refleja, sin duda alguna refleja esa condición del corazón de Pedro. En representación de la era caída, en representación de esa era en la que estaban viviendo sus discípulos, que se estaban peleando. Quizás a lo mejor Pedro no se estaba peleando allá cuando estábamos diciendo que se estaban peleando para ser el primero, para ser el que estaba al lado, el que estaba a la derecha, el que estaba a la izquierda, pero Pedro aquí sí salió y dijo no, jamás, Señor, jamás. Versículo 8, Pedro dijo no, jamás me lavará los pies. Jesús nos da una enseñanza de humillación. Jesús nos da una enseñanza de la verdadera identidad. De la verdadera identidad en Él. Versículo 4 y 5, también, que es el acto ya del servicio, en el 4 y el 5, nosotros nos damos cuenta que Jesús se levanta y hace lo que otro no quería hacer, que ese es el acto del servicio. Y nosotros sabemos que en nuestra era, en este tiempo, es al revés del reino de Dios. En este tiempo, el que está al frente, el líder, quiere ser servido por todo, o pretende ser servido por todo. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, el que es siervo sirve a todos. El que es siervo sirve a todos. Y la palabra siervo, quizás muchos sabemos ya que quiere decir doulo, que es esclavo. Somos esclavos. ¿De quién? De Cristo. Somos esclavos de Cristo. Somos esclavos de aquel que nos llamó. ¿Para qué? Para su servicio. Somos llamados a la salvación y luego que somos llamados a la salvación, Dios nos llama al servicio. Y para eso, de una manera u otra, hay iglesias locales que Dios tiene acá en la tierra, iglesias locales, para que nosotros seamos miembros de una iglesia y para que miembros de esa iglesia, dentro de esa iglesia, nosotros podamos ejercer el servicio. Y esos dones se hagan evidentes. Y ese servicio, ese don de servicio, se haga evidente. Porque este es un don o una demanda que lo tenemos todos los discípulos. Es una demanda para todos los discípulos. Yo conocí una persona que decía, no, pero es que yo no tengo el don de servicio. No, pero es que ese no es mi don para no hacer nada. No, pero es que ese no es mi don. No, pero es que yo canto bonito, yo toco bonito, yo predico y yo enseño, yo tengo el don de la enseñanza, pero ese no es mi don, servicio no es mi don. Este es el privilegio, la bendición para todos los discípulos del Señor, el servicio. El servicio. Ahora, en Mateo 20, 28,
Mateo 23, 11 nos dice Jesús, y 20:28 habla del servicio. Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos y para servir. No vino a ser servido. Jesús estaba claro. Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, Él estaba claro. Él está diciendo aquí, no vino a ser servido. Por eso es que Él no esperaba quizás, en Jesús no esperaba quizás que muchos se pararan y dijeran, no, Señor, deja así, yo te voy a servir, te voy a lavar los pies. A ti, no. Antes Pedro no dijo eso. Pedro dijo, jamás me lavará los pies. Pero él no dijo, yo te los lavo a ti, Señor. O yo te ayudo a lavar los pies. Yo te ayudo a servir. No. Pedro dijo jamás, revelando esa altivez y ese orgullo. Y el Señor Jesucristo le da la enseñanza con el acto del servicio, porque el orgullo, de una manera u otra, se vence cuando usted está sirviendo. No a las personas que estén de acuerdo con usted. Bueno, gloria a Dios, si nosotros servimos a las personas que estén de acuerdo con nosotros, eso está bien. Los que digan amén, amén a nuestras propuestas, eso está bien. Pero el orgullo se vence cuando nosotros estamos sirviendo a personas que están en contra de nosotros, a personas que no están de acuerdo con lo que nosotros hacemos, a personas que quizás han blasfemado de nosotros, a personas que quizás han hablado mal de usted. Cuando usted le sirve en el acto del servicio, su corazón está siendo enseñado. ¿A qué? A vencer ese orgullo. A vencer ese orgullo. Pero nosotros en muchas ocasiones no lo hacemos así. Decimos, no, yo evito. Nosotros somos excelentes en evitar. Cuando no es de mi grupo, cuando no es de lo que está de acuerdo, a lo que yo hago, a cómo lo hago, a lo que propongo, entonces lo que viene automáticamente a la mente es evitar. Jesús no lo hizo. Jesús no lo hizo. Es más, Jesús aquí está luchando con la incredulidad de sus discípulos. Y una de las características del ministerio de Jesús era que no creían en Él, paradójicamente. Paradójicamente. Dios mismo en la persona de Jesús y no creían en Él. Y Él con el acto del servicio está enseñando a sus discípulos. Si usted tiene la oportunidad de servir a esa persona que quizás habló mal, que quizás discutió con usted, que quizás no está de acuerdo con muchas cosas, y Dios le da la oportunidad, en alguna ocasión Dios le da la oportunidad de servirle, hágalo inmediatamente. Sírvale inmediatamente para que usted vea cómo su corazón va a ser redarguido y cómo va a ser enseñado por Dios cuando nosotros hacemos el acto del servicio unos a otros en la iglesia, con los que están con nosotros, pero quizás con el que está afuera, que está en contra, o con el vecino que me tiró, que me dijo esto, que me dijo lo otro, que no está de acuerdo, que no es de mi grupo. Cuando Dios me dé la oportunidad, debo servirle. Debo servirle. En las iglesias, quizás, este es el ministerio que no les gusta casi. En las iglesias, quizás este es el ministerio que no les gusta. Venir y servir, hacer el aseo, limpiar los baños, cuidar los carros, hacer cualquier cosa. Quizás a lo mejor usted diga como esa persona, ese no es mi don. Pero ya de aquí en adelante todos nosotros tenemos que entender que tenemos que servir. Que esta es una condición para todos los discípulos. Y es una demanda para todos los discípulos. Servíos unos a otros. Dios demanda de nosotros que le sirvamos. A Él en favor de otros. No, pero es que yo soy siervo de Dios.
yo soy siervo de Dios, pero no sirvo a otro. Cuidado, porque aquí Jesucristo es enviado de Dios, Él está diciendo, y es el siervo de Dios, y Él está sirviendo a sus discípulos. Él está sirviendo a sus discípulos. Mateo 23:11, el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo. Si hay en algún corazón de los que están acá, si es que llega a haber alguna intención que quiera ser primero, alguna intención que quiera ser mayor que otro, entienda esto, que tenemos que ser siervos primero. Tenemos que ser siervos. Siervo primero para nosotros poder entonces decir que podemos amar a Dios y que Dios nos dé la bendición de poder quizás tener una posición o tener un nombramiento, porque eso era lo que ellos estaban buscando. Ellos estaban buscando nombramiento, posición y resaltar el ego y el orgullo que tenían en su corazón. Jesús es nuestro modelo por excelencia en el servicio. Él vino no a ser servido, sino a servir. Y Dios demanda de nosotros que seamos que ser siervos y siervas, mirando a Cristo, sirviendo a los demás. Porque este es el ministerio que Dios nos ha dado a nosotros, el ministerio de la reconciliación, dice Pablo a los Corintios, en hacer la obra del ministerio unos a otros y el servicio unos por otros y unos con otros. Lo cuarto y último es el modelaje. Y algo que nosotros tenemos que estar bien conscientes, que los principios en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia, no solo se hicieron para enseñarse, no solo tienen que ser enseñados, sino tienen que ser captados. No solo enseñados, sino captados. Y eso es lo que suele pasar en nuestra familia. Nuestros niños, quizás a lo mejor nosotros le estamos enseñando, y eso no está mal, porque nosotros somos los discipuladores de nuestros niños, los discipuladores de nuestras esposas. Le estamos enseñando, pero quizás ellos no están captando en nosotros la consecuencia de esa enseñanza. Quizás a lo mejor le decimos al niño, no diga mentira, pero el niño nos ve que de una manera u otra la persona está mintiendo. Quizás le diga uno al niño o a otra persona. Entonces, no solo es enseñar, sino que es que tienen que captar. Jesucristo aquí les estaba enseñando a ellos, pero Jesucristo en todo el pasaje que nosotros leímos, nos damos cuenta que Jesús pudo haberse parado y pudo haber dicho Jesús, miren, tienen que servirse unos a otros, porque yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y preparó su sermón Jesús y le dio su sermón, su mensaje de parte de Dios y los enseñó. Pero Jesús no lo hizo así. Jesús dijo, yo voy a hacerlo, y se puso a hacerlo. Ahora, ¿qué quiere enseñar Jesús con el lavamiento de los pies? Bueno, humillación, servicio. Le dice, y así como yo lo hago con ustedes, versículo 15, versículo 14, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que, como yo lo hago, ustedes también lo hagan. No tanto el lavamiento de los pies, porque ese no es el principio. El principio es el servicio. El principio es la humillación. El lavamiento de los pies era la forma como Jesús estaba enseñando al principio.
Era el modo como Jesús estaba enseñando al principio. Jesús no quiere que nosotros nos lavemos los pies unos a otros, pero Jesús sí quiere que nosotros nos sirvamos unos a otros. Jesús sí quiere que nosotros nos amemos unos a otros. Jesús sí quiere que nosotros tengamos una identidad clara y nos exhortemos para que la tengamos unos a otros. Pero en sí, Él no les quiso decir que se lavaran los pies, sino tomen en cuenta que le estoy enseñando esto para que se sirvan unos a otros, para que se humillen unos a otros. Entonces, el modo, la forma la puso Jesús. El principio es el servicio. El principio es el modelar. El principio es el dar ejemplo. El principio es la humillación. El principio es la identidad. Ese es el principio. El modo, la forma, varía, quizás. En este caso Jesús lo hizo con el lavamiento de los pies. Y esto es interesante saberlo. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor usted ha visto muchos grupos que se lavan los pies unos a otros. Porque agarran esto literal. Y dicen, Jesús dijo aquí que tenemos que seguir su ejemplo y que tenemos que lavarnos los pies unos a otros. No, no necesariamente. El modo, la forma, la escogió Jesús. El principio era el servicio, el principio era la humillación, el principio era el modelaje, el dar ejemplo. El principio era tener una identidad clara. Ese es el principio. La forma y el modo lo hizo Jesús, pero eso lo hizo Él, no para que nosotros lo hagamos. ¿Estamos claros con eso? Porque se tiene que saber bien esto, porque si no, muchas personas se lavan los pies y dicen, es que Jesús dice aquí que tenemos que hacerlo. Esa es una forma, un modo. No necesariamente usted le sirve a otro cuando le lava los pies. Solamente. Usted le sirve a otro cuando sale de su comodidad para ir a incomodarse, para dar un discipulado, para hacer una visita, para ir a visitar a un enfermo, para ir a visitar a alguien que necesite en el momento. Son formas, modo, principio es atención, principio es humillación, principio es identidad, principio es servicio. El principio no es negociable. El principio lo enseña Dios en su palabra. No es negociable. ¿Por qué? Porque Jesús lo está enseñando y está diciendo, versículo 16, de cierto os digo. La palabra o la frase de cierto os digo, cuando la Biblia lo dice, Jesús va a hacer un énfasis de algo importante. Él va a hacer un énfasis de algo importante. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Está hablando de una igualdad. Está hablando Jesús y le está diciendo, aunque yo le estoy diciendo que hagan esto, yo no soy mayor. Ni ustedes van a ser mayor porque van a ser enviados. No. Versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Wow, ya la sé, ya soy bienaventurado. Si sabéis estas cosas, ¿cuáles cosas? El servicio. ¿Cuáles cosas? La humillación. ¿Cuáles cosas? La identidad. Saber dónde estoy, saber de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy. ¿Cuáles cosas? Lo que él le viene enseñando en los versículos anteriores. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Dichoso, feliz vas a ser si sabes esas cosas. Pero si lo dejamos hasta ahí, está bien para nosotros. Pero si seguimos y terminamos la última frase, nos damos cuenta que el énfasis de Jesús no era en la forma ni en el modo. El énfasis de Jesús era en el servicio y que algo que se tenía que ejecutar de continuo en nosotros. ¿Y qué dice la última frase? Si la hicieres. Leamos nuevamente la frase. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Si las hacemos, somos bienaventurados.
Si las sabemos y no las hacemos, no somos bienaventurados. Si las sabemos, aquí las sabemos, las tenemos guardadas en nuestra mente, pero no las hacemos, no somos bienaventurados. Si las sabemos y las bajamos a nuestra voluntad y las hacemos, seremos bienaventurados. Seremos bienaventurados. Jesús nos da el ejemplo y le da la enseñanza a sus discípulos. Él está enseñando y de aquí en adelante comienza a darle otras enseñanzas, la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Le enseña la perseverancia, le viene otra enseñanza y viene otra, porque Él está preparando el corazón de sus discípulos. Preparando el corazón de sus discípulos, ¿por qué? Porque los van a rechazar, los van a aborrecer. Los prepara también y les dice eso. Los van a aborrecer, los van a rechazar. Y tienen su corazón que estar ubicado, bien ubicado, de quiénes son, bien ubicado, de dónde están, bien ubicado, hacia dónde van, bien ubicado, si se humillan o no se humillan, su trato, bien ubicado en el servicio, bien ubicado en el modelar. En el modelar. A nosotros nos gusta saber muchas cosas, pero el Señor Jesucristo aquí, en la última frase del versículo 17, dice, si las hacen, si las hacemos, vamos a ser bienaventurados. Si no las hacemos, no vamos a ser bienaventurados. Si no las hacemos, no vamos a ser dichosos. Si no las hacemos, no vamos a recibir cada día y cada vez más lo que Dios tiene para nosotros. Y sí, es importante que sepamos muchas cosas, y que sepamos y nos llenemos de mucho conocimiento, pero ese conocimiento debe caer a la voluntad, debe evidenciarse en lo que hacemos, en cómo lo hacemos y para quién lo hacemos, en las intenciones, en las actitudes, en cómo nosotros estamos haciendo el servicio, porque si no, dice aquí, no, vas a ser bienaventurado. Si las hacen, eres bienaventurado. Si no las hacen, no eres bienaventurado. Jesús le está dando la clave para que sean dichosos y puedan y llegue la verdadera felicidad y el verdadero amor, la verdadera bienaventuranza en el corazón de sus discípulos. Van a ser rechazados, van a ser aborrecidos por el mundo. No lo aborrecen por ustedes, los van a aborrecer por mí, le dice Jesús. Pero sus corazones tienen que estar preparados. Y escogió, entre muchísimas enseñanzas, enseñarles sobre la identidad. Sabiendo de dónde viene Él, dónde estaba, qué tenía en sus manos y hacia dónde iba. Que Dios nos ayude y nos bendiga cada día más a nosotros poder saber siempre y recordar siempre esta enseñanza en nuestro corazón. Dios desea que nosotros venzamos cada día más el orgullo, la altivez. ¿Cómo se vence eso? Sabiendo quiénes somos. Sabiendo quiénes somos. ¿Cómo se vence eso? Cuando nosotros entendemos, aparte de quiénes somos, nosotros decimos, tengo que humillarme. Me hizo esto, me hizo aquello, no, tengo que humillarme, tengo que ir a pedir perdón. Pero es que yo tengo la razón, pero tengo que ir a pedir perdón porque me humillo. Dios quiere que me humille. Pero es que yo tengo la razón y tengo muchos argumentos y tengo las causas. Usted las tiene, pero tiene que humillarse. Tenemos que humillarnos unos a otros para vencer ese orgullo que hay en nuestro corazón. Y aparte de eso, en la vida práctica, servirnos unos a otros. Y a medida que nos vamos sirviendo, aún a las personas que no son del grupo, que no están de acuerdo, que levantaron la mano en una oportunidad y me dijeron y me señalaron, a esas personas cuando les sirve, tu corazón, mi corazón está siendo enseñado venciendo el orgullo. Y por último, tenemos que modelar. Más que lavamiento de los pies, Jesús quería que sus discípulos entendieran
que tenían que servirse unos a otros. Que para ser, Jesús les dijo, no estén peleando por ser mayor, por ser renombrado, por tener autopromoción. No se autopromocionen. Sirvan de ejemplo del servicio y de la humillación y de su verdadera identidad y va a ser bienaventurado. Y podemos llegar a ser bienaventurados. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, muchas gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Dios, porque nosotros en muchas ocasiones nos hemos comportado con estas actitudes de orgullo, de altivez, de autopromoción, de nombramiento. Hemos perseguido, Señor, todas estas cosas. Sin duda alguna, Dios, tú tienes un propósito con todo. Muchísimas gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Muchas gracias porque sé, Dios, que tú estás obrando en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos, Dios, que en nuestra condición nosotros hemos cometido mucho pecado y mucho error en este sentido, de querer figurar nosotros y no dejar que se vea la luz de Cristo en nosotros. Que brille la luz que eres tú, Jesús. Muchas gracias por este tiempo de reflexión. Toda gloria y todo honor y toda honra y toda alabanza es para ti. Muchísimas gracias, Dios, por este tiempo. En el dulce y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo hemos orado y te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén.